soy muchas veces genera cómo será en parte mi perro, ¿vale? Luego, si yo tengo alguna manera de ser que altera, perjudica, influye, pues tengo que saberlo para compensarlo. Esto es como una escopeta de feria, ¿no? La cojo, joder, punto recto, pero ahí, vale, pues tu escopeta está a 5 centímetros desviada, vale, pues si yo soy más nervioso de la cuenta o más calmado de la cuenta, en según qué perro eso tiene un impacto. Y muchas veces, ¿no? Esa toma de conciencia no aparece. Sé que hablo de algo como muy primario, pero cuando estás generando el trabajo, el ritmo de trabajo, las emociones en el trabajo, eso influye, eso es importante tenerlo en cuenta. En el ámbito individual también nos centramos en la capacidad de observación del guía, en la capacidad de empatizar del guía, en la capacidad de fraccionar los comportamientos, todas las herramientas que un buen guía debería tener, que no vamos a indagar, pero que sepáis que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. En la parte individual del perro nos centramos en qué perro tengo, de qué raza es o qué tipo de perro es, qué le mueve, ¿no? qué le hace pensarse en la vida, qué quiere de verdad, ¿no? Qué personalidad, si se puede usar el término, tiene ese animal. Eso también es muy importante porque muchas veces desde este punto de vista más antropomórfico, ¿no? y más a veces egocentrista que tenemos los humanos, nos olvidamos de que al individuo hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Okay? Adiestramos perros, pero en verdad no estamos intentando cambiar a los perros, estamos intentando moldear y aprovechar el máximo que tienen de su potencial para hacer un trabajo. Eso es lo que para mí es un buen adiestrador, ¿no? Una persona que me dice que todo está en la mano del adiestrador, desconfío un poco de su capacidad de entender los perros, porque cada perro es diferente, porque cada tipo de perro te da una cosa, te da otra, y hay que saber jugar con la genética, hay que saber escoger el individuo, o si ya no puedes escoger, adaptarte, ¿vale? Ese esfuerzo no, pues mucha gente me dice, no, pues yo soy así, que el perro se espabile, que se adapte a mí. No, eso no lo va a poder hacer el perro. El perro te va a mirar y te va a hacer 2 golpes a la espalda, necesitas bien, chaval, ¿vale? Es el guía que tiene que adaptarse. Ese ámbito es más peligroso, el individual, porque sobre todo desde el punto de vista, cuando empezamos a trabajar con la gente así más en serio, a veces tocamos la fibra, ¿no? Porque hay cosas que no nos gustan de nosotros y el perro nos lo refleja y no queremos aceptar. Hay rollos ahí un poco raros, que por eso hay especialistas que se dedican a estas cosas, ¿no? Pero cuando algo no funciona y sobre todo cuando nos cargamos, nos enfadamos, es una buena oportunidad para decir, bueno, va, tú, ¿qué pasa aquí, no? Y buscar la ayuda necesaria, que ya yo no me dedico a esa parte, pero sé que es muy importante y influye mucho en el trabajo que vamos a hacer. El otro ámbito que trabajo es lo que es la formación del equipo, ¿vale? La conducción, la formación del equipo. En ese ámbito yo utilizo lo que es el juego para tenerlo de alguna manera más... es una excusa, ¿no? Como os decía en el otro seminario, es una oportunidad para poner la relación en tela de juicio. Ver realmente si ese perro, ese individuo, quiere jugar conmigo o ese perro solo está buscando su juguete, ¿vale? Ahí analizamos esa parte de la relación. Es una oportunidad para generar cooperación, es una oportunidad para rebajar lo que es la posesión, ¿vale? Y cambiamos ese concepto, que para mí es súper importante. Ahí aprendemos también las estructuras, conexión, desconexión, la estabilidad emocional, esto lo vimos en la otra formación. De alguna manera preparamos al binomio para hacer cualquier cosa. Yo le doy cada vez más importancia a esa base, ¿no? Esos preparativos, y a veces cuando hablo con la gente, cuando me dicen, no, es que yo ya tengo las bases, pero las bases, por ejemplo, con el agility, trabajo mucho con el agility. La gente, las bases del agility las entiende como los saltos más bajos y los recorridos más cortos, pero eso para mí, eso es una introducción ya al agility. Lo que yo quiero es ver un binomio que se entiende, que el grado de motivación es el adecuado, que
de comunicación está establecido, o sea que tú vas a poder enseñarle al perro casi cualquier cosa. Y con todo esto, con una estabilidad, una motivación, un vínculo sólido, luego vamos a hacer una iniciación y una disciplina, sería la última parte. ¿Vale? En ese ámbito, que hoy no tocaremos, es donde desarrollo el equipo. Pero, como digo yo, en Matrix, sin ambiente, el perro y yo, tal como es el perro, como soy yo, con ese punto en común, ¿no? El uso de refuerzos, y genero todo lo que se precisa para luego entrar en el tercer ámbito, que es el que tenemos hoy, que es el ámbito global, que es cuando nos ponemos en contexto con el mundo. Y ahí es donde muchas veces los métodos pues no ofrecen una solución a muchos problemas como pueden ser los estímulos externos, las distracciones, los instintos. ¿Okay? Y ahí es donde realmente también hay que hacer un análisis de muchos métodos contemporáneos han fracasado. Porque todo iba muy bien en el salón de casa con un clicker y una salchicha, pero cuando esa iniciación al problema se traspasa a la vida real, ahí lo que resulta es que no hay ese grado de conexión que existe en un ambiente más estéril. Y ahí es donde se presenta el reto, ¿no? Porque hasta ahora hemos creído y confiado en un tipo de una filosofía de trabajo, una ética de trabajo también, y la defiendo al 100%, pero entiendo que el adiestramiento y la educación debe ofrecer soluciones. Si no sirve para nada, el discurso estará muy bien, pero si eso no se transforma en un trabajo más optimizado, más eficiente, ¿de qué me sirve ser más guay si luego no consigo nada? ¿No? Y esa es mi conclusión después de varios años de trabajar pues desde domicilios a disciplinas deportivas, que siempre ese salto al mundo, ¿no? Ahí es donde aparecían muchos conflictos. Y por frustración, por falta de herramientas, muchas veces volvemos a viejas técnicas de adiestramiento para hacerle entender al perro que ¿quién manda? ¿Vale? Todo empezó muy bonito, el perro se creyó la historia, pero luego le demostramos que en el fondo seguimos presionando. ¿Okay? Pero es normal, a veces hay que recurrir a cualquier estrategia para conseguir cosas. Yo lo que me he dedicado sobre todo es a buscar una manera de conseguir esa conexión, esa obediencia, ¿no? Esa conducción del perro dentro de esos escenarios llenos de estímulos, de instintos, pero de una manera a la vez respetuosa. Eso sería el concepto de eficiencia, pues expliqué la última vez. Conseguir cosas, pero no a costa del bienestar emocional del perro. Y no significa que a mis perros no les pueda decir que no, que corte caminos, porque eso es parte del aprendizaje. Lo que hay que buscar es la mejor manera de construir para reducir el número de errores y tener a la vez estrategias para cuando sucedan esos errores, que no lo son, ¿no? El perro prueba, a tener recursos entrenados, ¿vale? Comprendidos por el perro y que no afecten el rendimiento. Ese sería el objetivo, ¿vale? Insisto en la idea de que yo voy a, de alguna manera, mi objetivo, ¿no? mi deseo así un poco más ambicioso es daros una herramienta más.